Quisiera compartir una porción de la palabra de Dios que entra en perfecta armonía con lo que nosotros estábamos haciendo hace un rato. Hace un rato estábamos adorando al Señor por medio de las alabanzas. Pero si nosotros vamos al cancionero de la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que las alabanzas, como nosotros lo hacemos hoy en día y con las temáticas que tienen, no coinciden mucho con las alabanzas que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros hemos creado todo un imperio de lo que es el mundo del cántico, la alabanza, y tristemente fusionamos alabanzas y cánticos con adoración a Dios. De hecho, en los cultos se dice, este es el tiempo de la adoración, y son canciones más lentas. Y después viene el tiempo de las alabanzas, que es cuando llega el mambo. Entonces, realmente, todas esas son distorsiones de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de lo que es alabarle y de lo que es, digamos, una teología acerca de la alabanza. Nosotros no tenemos claro, porque la Biblia no lo presenta con una manera sistematizada de cómo nosotros debemos cantar. Pero sí vemos que el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Y no solamente lo vemos por los salmos, sino que es un pueblo que estaba siempre cantando al Señor. Pero cuidado, cuando nosotros estamos hablando de alabanzas, no solamente estamos hablando de cánticos como nosotros lo conocemos hoy en día con la lírica que nosotros manejamos. Los cánticos en el pueblo hebreo es totalmente diferente en muchos aspectos de lo que nosotros hacemos ahora. Es por eso que para nosotros poder hacer una correcta teología de lo que es la alabanza, nosotros tenemos que escuchar literalmente la música de fondo del texto, como dice un autor llamado Kenneth Bailey, que para nosotros poder entender bien los eventos que se dan en las Escrituras, tenemos que escuchar la música de fondo de cada texto. Todo esto que nosotros vemos se da en un contexto cultural muy diferente al nuestro, en un idioma muy diferente, en costumbres muy diferentes, en manera de pensar muy diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una inmersión y navegar por las aguas de esa cultura para nosotros poder hacer una correcta interpretación y después una correcta aplicación. Si nosotros hacemos una correcta interpretación del texto, es casi seguro que haremos una correcta aplicación. Por eso, estudiar la Biblia no es algo que nosotros hacemos como un mantra hindú, que nosotros vamos a un texto, lo repetimos y después nos vamos. Que lo leemos y decimos, bueno, ya cumplí. No, nosotros debemos saber que ahí Dios ha dejado todo lo que nosotros necesitamos saber para poder conocerle como Él quiere que nosotros le conozcamos. Aún así se nos dificulta conocer al Señor como Él quiere, aún con lo que Él ha revelado. El mismo salmista dice en el Salmo 145, hablando acerca de la grandeza del Señor, que su grandeza es inescrutable, no se puede penetrar. Aún aquello que Él ha revelado, se nos dificulta a veces conocerlo, asimilarlo. Personas de la estatura de Pablo y de la estatura de Pedro, pues conocieron unas revelaciones teofánicas de parte de Dios, pero aún así Pedro dice de Pablo que hay aspectos de los escritos de Pablo que son difíciles de asimilar y de entender. Por eso, en el tema de la alabanza, nosotros también nos encontramos en esas mismas dinámicas. Y lo cierto es que el pueblo de Dios es un pueblo que alaba y que canta. Cuando las personas van entrando a Jerusalén,
Los judíos hasta el día de hoy dicen que a Jerusalén no se entra si no es cantándole a Jehová Dios. Y es una tradición. Quizás el que mora en Jerusalén no lo hace, pero el que viene del interior o el que viene de otro país se le advierte: a Jerusalén se entra cantando. Y esa es una tradición milenaria que nosotros encontramos en las Escrituras. A Jerusalén se llega cantando. ¿Por qué? Porque las alabanzas son parte del pueblo mismo, porque es un pueblo que alaba constantemente al Señor. Las alabanzas que nosotros encontramos en las Escrituras no tienen nada que ver con una situación especial. Las alabanzas floran y llegan al trono de Dios, no importando las circunstancias en que se encontraban las personas. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, es que nosotros vamos a encontrar más o menos lo que pudiéramos llamar un orden de cómo debe ser la alabanza y la adoración al Señor. Si nosotros nos encontramos en el libro de los Efesios, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, allí nos va a decir cómo nosotros debemos organizar nuestro servicio. Dice en Efesios capítulo 5, comenzando desde el verso 18, el apóstol Pablo viene a introducir un tema que ha causado mucha confusión y es muy controversial, y es el tema de la llenura del Espíritu Santo. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Para nosotros poder comprender qué es lo que es la alabanza al Señor, tenemos que detenernos y hacer una breve explicación de este pasaje. El apóstol Pablo le está escribiendo a los Efesios. Esa iglesia fue pastoreada en un momento determinado por Timoteo. Y esta carta es una carta instructiva en un ambiente sumamente difícil. Era un ambiente donde estaba una de las famosas deidades de la antigüedad, la famosa Diana de los Efesios, que para los romanos era Artemisa. La misma versión de Diana, los romanos la tenían y le llamaban Artemisa. Y es allí donde está el famoso templo de Diana. Y es allí donde las personas iban y adoraban a Diana, teniendo relaciones íntimas con las sacerdotisas que representan la divinidad de Diana. Era un gran centro de prostitución religioso. En medio de aquel ambiente tan liberal, tan corrompido, se había plantado una iglesia. Porque los plantadores de iglesia de los tiempos bíblicos no rehusaban brincar lo que se llama en plantación de iglesias barreras culturales. Ellos iban a los sitios más inhóspitos y allí ellos plantaban iglesias. Lamentablemente, hoy en día estamos plantando iglesias donde las barreras culturales son mínimas o casi no las hay, porque estamos alcanzando a las personas que son más o menos iguales que nosotros. Y allí el apóstol Pablo comienza a dar una serie de instrucciones. Y lo primero que el apóstol Pablo nos dice en este versículo 18, entre otras instrucciones que está dando, es que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Este es probablemente uno de los textos más maltratados y abusados de todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque la interpretación clásica que se le da a este texto es la siguiente. El apóstol dice: no te emborraches, no te embriagues con vino, no te emborraches. En vez de emborracharte con el vino, emborráchate del Espíritu Santo. De hecho, en los años 80 había un famoso evangelista que le decían el bartender de Dios,
¿Por qué? Porque ese evangelista ponía sus manos sobre las personas y las personas comenzaban a quedar en un estado de embriaguez del Espíritu Santo. Entonces, por eso vemos tantas manifestaciones que rayan en el desorden, pero todo en nombre de que están borrachos del Espíritu Santo y que ellos no tienen control de sí mismos porque el Espíritu Santo los ha tomado y ellos no tienen control de sí mismos. Pero ¿es eso lo que quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo que está diciendo es, porque así es que se interpreta la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios no está en cómo yo percibo el texto, sino en lo que el autor quiere decir. Ahí es que reside la autoridad del texto, en lo que él dice, no en lo que yo interpreto, no en lo que yo creo. Y esto sucedió hace un tiempo en el seminario. Una de las máximas autoridades, quizá la mayor autoridad de historia bautista, era el doctor Justin Anderson. Y él estaba, y yo estaba, pues me dio clase de historia, y estábamos en un lugar donde se iba a dar una clase de historia, y yo le dije, una conferencia sobre historia, y yo lo invité y fuimos. Y resulta que la clase de historia que se estaba dando era a partir de un libro que él había escrito. Y el expositor estaba hablando de lo que el doctor Anderson había escrito. Pero él no sabía que estaba en la audiencia. Y entonces hubo después una sesión de preguntas y respuestas. Y el doctor Anderson levanta la mano, felicita al autor, al expositor, y agrega algo más. Y el expositor le dice, ¿y de dónde? Está muy bien, yo nunca había oído eso. ¿De dónde usted lo sacó? ¿Y quién es usted? Y dice, lo que pasa es que yo escribí el libro. Yo soy Justin Anderson. Cuando el predicador está exponiendo la palabra de Dios, él tiene que asumir que el autor del libro está ahí sentado escuchándolo. Y yo me lo imagino. En estos momentos yo me imagino que Pablo está ahí. Si está sintiendo con la cabeza estoy tranquilo, pero si comienza a rascarse la cabeza me comienzo a preocupar. Aunque sea por algo que le picó. Pero lo cierto es que lo que Pablo quiere decir aquí es, no te embriagues con vino en lo cual hay desorden, más bien mantente lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es contrario al desorden. Donde el Espíritu Santo está guiando y está morando, hay orden. Por eso es que el apóstol Pablo, en medio del desorden que había en la iglesia de los Corintios, él le dice, hagan todo decentemente y en orden. Porque el desorden que ellos estaban teniendo era en nombre del Espíritu. Donde no está Dios, hay desorden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando Dios comienza su obra creadora, la tierra se organiza. Donde Dios está, hay orden. Donde el Espíritu de Dios controla, hay orden. La libertad que tenemos no puede contradecir la reverencia que debemos tenerle al Señor. Entonces, el texto, lo que, lejos de hablar de desorden en nombre del Espíritu, lo que está hablando es de orden. Me invitaron a predicar hace un tiempo en una iglesia y yo termino de predicar y el pastor me dice a mí que a los hermanos les gusta que oren por ellos imponiéndole las manos. Yo no tengo esa costumbre en la iglesia, pero no es que está mal. Y él me dice, y algunos hermanos al ver la unción del pastor
se caen. No estoy acostumbrado a eso. Pero se me ponen todos los hermanos en fila y yo comienzo a orar por ellos. Y yo veo que se me está acercando uno como que tiene, o le está picando algo, le da dando un corrientazo, o está bailando electroboogie, o algo le está pasando. Pero ya yo lo veo medio sospechoso. Y cuando se me acerca y se me va a caer, yo lo agarro por la corbata y le digo, y lo jalo lentamente, digo, ¿para dónde va? Digo, no, pastor, es que cuando oran por mí, yo me caigo. Hazme el favor, no te me caigas. Pero no lo suelto, porque él está... Pero que cuando oran por mí yo me caigo, pero yo no quiero que tú te caigas porque se me van a caer todos. Ah, sí, yo soy el que enciendo esto aquí. Pues hazme el favor, vamos a dejarlo apagado. Y lo voy soltando poco a poco. Y ya veo que se va y vuelvo y aprieto. No te me caigas. Entonces usted no quiere que no me caiga. No. Ok. ¿Ya? ¿Ustedes creen que si eso es del Espíritu hay hombre alguno que pueda con eso? No solamente se cae él, sino que yo por estarlo agarrando también me cae a mí, me caigo yo también. Donde está el Espíritu de Dios hay orden. Y aquí lo que el Señor está proponiendo por medio de esta doctrina es cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es una pregunta que los creyentes siempre se hacen. ¿Cómo una persona es llena del Espíritu Santo? La pregunta de por sí no está del todo bien formulada, pero se acepta. La pregunta correcta es ¿cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Y la confusión está también porque, como dice lleno, se da la impresión que el Espíritu Santo es un líquido, un fluido, donde aquel tiene un galón, donde aquel tiene 3 litros, donde aquel tiene todo un tanque del Espíritu Santo. Y el que más tenga del Espíritu Santo es el que más unción tiene. El texto, si lo pudiéramos traducir literalmente, no es que esa traducción está incorrecta, pero no es completa. Lo que quiere decir el texto es: no os embriaguéis con vino en lo cual hay desorden, más bien manténganse llenos del Espíritu Santo. Manténganse, o siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando nos dice manténganse o siendo llenos, nos está hablando de una acción continua que nunca terminará hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. Ahora, la pregunta es ¿cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Entonces, a continuación, el apóstol nos da cómo nosotros lo hacemos. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Dando gracias a Dios en todo momento. Fíjese que vienen una serie de verbos que son presentes continuos, que denotan una acción continua. Lo que quiere decir que yo me voy a mantener lleno del Espíritu Santo mientras yo me mantenga haciendo estas cosas. ¿Cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? No dice cuando tú hables, no, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros. Cantando, alabando, sometiéndonos, dando gracias. En el momento que yo dejo de hacer una de estas cosas, entonces interrumpo esa plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es que a partir del versículo 22 también nos dice
que es un titular de una serie de sometimientos, sometiéndonos unos a otros, los creyentes, las esposas a sus maridos, los maridos amando a sus esposas, los hijos siendo obedientes a los padres tratando con justicia y respeto a sus hijos, los amos tratando con justicia a sus siervos, los siervos respetando a sus amos. Y aquí abarca todo el sistema de una sociedad, todo el que está en una iglesia. Por eso, cuando nosotros hablamos de alabanza al Señor, estamos hablando de una manera de nosotros estar manteniéndonos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que en el pueblo hebreo se le daba tanta importancia a la alabanza. Era un pueblo que vivía cantando constantemente porque ellos sabían que la alabanza le agradaba a Dios, que la alabanza era una dinámica donde ellos podían expresarle sus sentimientos más profundos al Señor. Más o menos el 70% del contenido bíblico es narrativa histórica. Historias, pero dentro de esas narrativas históricas están también impregnadas de otro género que es el género de la poesía. Cuando me preguntan, pastor, ¿y qué usted cree de esta versión? Yo soy promotor de dos grandes versiones en español y de una en inglés. Y es la King James en inglés y la versión Reina Valera del 60 y la versión Biblia de las Américas. Hay cientos de versiones bíblicas. Pero ¿cuál es el problema de las versiones modernas? No es que son heréticas. Algunas sí, pero no es que son heréticas. Es que en nombre de actualizar el lenguaje van matando un género que necesita mantenerse intacto, y es el género de poesía. ¿Por qué? Porque Dios inspira a hombres para que ellos puedan sacar lo más profundo de su ser y traducirlo en canciones. Y entonces las versiones más modernas matan esas fibras sensibles del autor. Alguien definió poesía como el permiso que le da la razón al corazón para ir en búsqueda de la imaginación. Es que la poesía nos lleva a entender cómo de verdad se siente una persona. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, que es una de las clasificación que nos da en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 19, alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. De ahí una tripartita o tres maneras de nosotros alabar al Señor: con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Hay quienes señalan, John Stott, que es uno de los principales eruditos acerca del libro de los Efesios, dice que los salmos son los salmos que nosotros encontramos en la Biblia. Es un género. Que los himnos son aquellas alabanzas que van dirigidas única y exclusivamente a la persona de Dios. Y que los cánticos espirituales son aquellos cánticos que nosotros hacemos en la congregación, pero que no necesariamente van dirigidos a Dios, sino que va dirigida a explotar la comunión entre los creyentes, el amor entre los creyentes, la exhortación a evangelizar, la exhortación a dar, a que nosotros tengamos que ser unidos, que son espirituales, pero no van dirigidos exclusivamente a la persona de Dios. Los salmos es una gran riqueza, es el gran cancionero de la Biblia. La palabra salmo significa alabanzas con instrumentos, generalmente de cuerdas. Tenemos registrados 150 salmos. No todos fueron escritos por David, pero sí la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Aproximadamente 75 salmos fueron escritos por él. Y es un gran contraste que David fuera poeta y fuera guerrero.
Recuerden que Dios no le permite a David construir el templo porque sus manos están llenas de sangre. David era un sanguinario. Su primera gran proeza es contra el gigante Goliat. Y allí viene y se presenta delante del gigante y le dice: tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le da tremenda pedrada en la cabezota a Goliat. Y lo mata. Fíjense todo lo que pasa con Goliat. Le da la pedrada en la cabeza. El primer golpe que le dan a Goliat. Goliat cae en el piso y es el segundo. No conforme con eso, David viene y le corta la cabeza. Usted sabe lo que es cortarle la cabeza a una persona. Pero no conforme con eso, después coge la cabezota de Goliat y le exhibe. Y toda esa sangre corriendo por su cuerpo, y a David no le importó. Porque David era un guerrero. Cuando David se enamora de Betsabé, no tiene ningún problema en mandar a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Cuando ya David está un viejo, llama a Salomón y le dice: mata a Joab, porque él mató a Abner en un tiempo que no era de guerra. Por esa razón, David es un gran contraste. Un corazón aguerrido, fuerte, valiente, pero a la vez un corazón sensible para entregarnos las más finas notas y melodías de adoración a nuestro Dios. Yo le llamaría a David el hombre del arpa y la espada. Esas dos cosas no ligan. Guerrero, aguerrido, valiente, fuerte, valeroso, perseguidor tenaz de sus enemigos, y a la vez capaz de tomar el arpa y sacar de sus corazones, de su corazón, de su alma, las notas más melodiosas que llevan a cualquiera por los pasillos del cielo. Pero ese es David. Cuando nosotros vamos a este gran cancionero, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de salmos, y quiero simplemente señalarle eso y luego terminar con algunas aplicaciones prácticas. Desde el Salmo 120, nosotros nos vamos a encontrar con una serie de alabanzas. Y si usted busca el Salmo 120, se va a dar cuenta que ese salmo tiene un subtítulo. Y ese salmo inicia una serie de salmos que nosotros debemos tomar en cuenta y que llama nuestra atención. Búsquenlo ahí, Salmo 120. Y ese Salmo 120 nos enseña, nos muestra esta serie de salmos que van desde el 120 hasta el 134. Y tiene un subtítulo que dice: Salmos de ascenso gradual. Salmos de ascenso gradual. Es decir, ascender, ¿qué? ¿Subir o bajar? De subida. Ya yo le comenzaba diciendo que todo el que llegaba a Jerusalén entraba cantando. El templo estaba en una ensenada. Cuando alguien va a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos se ve el Valle de Josafat, que ahora es una avenida. Entonces las personas venían del desierto porque literalmente el patio de la ciudad de Jerusalén es el desierto de Judea, que llega
hasta la frontera con Egipto, pasando por Masada y siendo gran parte bañada por el Mar Muerto. Entonces, cuando llega a la ciudad de Jerusalén, entonces pasa por el Monte de los Olivos, y entonces cuando va a subir a la ciudad de Jerusalén, pasando por el valle de Josafat, allá arriba estaba el templo. Por eso se le dice canto de ascenso gradual, porque las personas que iban y llegaban a la ciudad de Jerusalén tenían que comenzar a subir. ¿Y de dónde viene la tradición de que a Jerusalén no se llega si no es cantando? De estos salmos que comienzan en el 120 y terminan en el 134. Y la gente iban caminando, y mientras iban caminando, subiendo rumbo al templo, iban cantando el Salmo 120, el Salmo 121, 122, 123, 124, hasta llegar hasta el Salmo 134. Ya a la altura del Salmo 134, las personas estaban en el templo y ahí terminaban cantando. ¿Por qué? Porque a Jerusalén no se entra sin cantar. Y estos salmos son salmos de ascenso gradual, y por eso es que lo dice, mientras van subiendo, van cantando estos salmos. Ahora bien, el contenido de estos salmos son variados. No solamente en su temática, en su lírica, sino también en el lugar de su composición. Y por inverosímiles que nos parezcan las letras de estos salmos, todos, exclusivamente todos y absolutamente todos eran canciones. ¿Por qué? Porque las canciones hoy en día, pues uno entiende que algo puede ser una canción, pero hay otras cosas que uno dice, ¿y cómo puede ser esto una canción? ¿Cómo puede ser que algunas cosas pueda ser una canción? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Versículo 5 del Salmo 120, ay de mí que soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. ¿Cómo puede ser esto una canción? Pues eso era una canción. Hay otras que se nos hacen más fáciles asimilar que eran canciones. Levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. Preciosa canción, porque nos suena canción. Pero hay cosas que no nos suenan a canción. Se dice que Pedro Luis Campos, el prócer puertorriqueño, escribió algo cuando estaba preso: este lugar que no entiendo, este espacio reducido, este mundo adolorido viendo la vida sufriendo, paso a paso presintiendo que el mundo ha de cambiar, que todo ha de terminar para comenzar de nuevo. Cuando yo regrese de este largo viaje que no había programado, le diré a la gente que no tenía razón y que la guerra es un pecado. Cuando yo regrese de este desierto de amor, de tanta pena de ver la sangre confundirse con arena, de ver ante mis ojos del dolor. ¿Sabe qué? Eso es una canción. Porque que nosotros creemos que canciones son aquellas cosas que pueden agradarnos al oído y que están íntimamente ligadas a ciertas melodías. Pero todos los salmos son canciones y cada uno de ellos tenían su música, lo que pasa es que nosotros no la sabemos. Salmo 122, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bonita canción. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus siervos y los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos mirarán a Jehová. Ah, pero claro, eso suena a canción. ¿Por qué? Porque la letra nos sugiere eso. Quiere decir entonces, hermanos, que recuerden
El pueblo hebreo es un pueblo que canta. Y desde que entraban a Jerusalén era cantando rumbo al templo mientras subían hasta el Salmo 134. Porque todos estos salmos se cantaban y se compusieron en Jerusalén. Pero no todos los salmos eran así. Una de las obras musicales que a mí más me fascina es la obra musical llamada Nabucco, principalmente el tercer acto. Se le conoce como la obra judía de Giuseppe Verdi. Y Nabucco en el tercer acto, pues con la colaboración de Temístocles Solera, se estrenó en el año 1842 y es la versión del Salmo 137. Y es el esfuerzo de Verdi de ponerle música a lo que nosotros sabemos que es música, pero no encontramos como una congruencia entre esa letra y la música. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que alabanza solamente es aquello que nosotros estamos familiarizados. Miren lo que dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. ¿Por qué? Porque este salmo no fue compuesto en Jerusalén. Este salmo fue compuesto en el exilio. No son como los salmos de ascenso gradual, sí fueron compuestos en Jerusalén. Y cuando las personas iban camino al templo, que iban subiendo, cruzando y ascendiendo por el valle de Josafat, iban cantando estos salmos de alabanza, de gratitud al Señor. Fueron salidos de las mismas entrañas de las tierras hebreas, pero no todos los salmos fueron así. Este salmo es de los llamados salmos del exilio. Ya el pueblo no está en Jerusalén. El pueblo está lejos. Ya no son libres, son esclavos. Y aquel pueblo que canta se convirtió en un pueblo mudo. Dejaron de cantar los judíos, porque ellos decían que a Jehová solamente se le canta en Jerusalén. Colgaron, dice la Escritura en este Salmo 137, las arpas en los sauces y se negaron a cantar. No tenemos razones para cantarle a ustedes, perversos invasores, que destruyeron nuestro templo, mataron nuestros hijos, violaron a nuestras mujeres. No vamos a cantar, porque a los impíos les encantaba que le cantaran. Recuerden que cuando Dios enviaba un espíritu maligno para que perturbara a Saúl, ¿qué hacía Saúl? Mándenme a buscar al cantante. Y venía el cantante, ahí le tocaba su bachatica. ¿Por qué? Porque la música tiene esa belleza, ese lenguaje universal, que aunque no entendamos lo que diga, nos gusta. Por eso, ese Salmo 137, en el tercer acto de la obra Nabucco de Giuseppe Verdi, se llama Va Pensiero en italiano. Y es una de las más hermosas piezas que yo he escuchado. ¿Qué significa? Ve pensamiento. Pero miren lo que dice este salmo. Después de saber el contexto, ya ellos no están en Jerusalén, ellos están en Babilonia y entraron en una huelga de cánticos. Sellaron sus labios, sus corazones vibran, pero sus labios no serán abiertos para cantarle a Jehová en tierra de extraños. Se resisten, se niegan, no quieren, no pueden, ni van a hacerlo. Y aquellas personas perversas, al igual que Saúl, le decían, cántennos los cánticos de Sión. Y ellos permanecían en silencio. No vamos a cantar
los cánticos de Jehová en esta tierra. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Jerusalén. Así comienza ese tercer acto de Giuseppe Verdi. Sobre los sauces, sobre los álamos, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ustedes nos piden que cantemos, miren lo que nosotros vamos a hacer ahí. Nos resistimos a cantar. No es que no tenemos instrumentos, es que no queremos. Ahí están. Que las ramas y las hojas, si quieren ellas, que batan las arpas, pero no nosotros. Sobre los álamos, sobre los sauces, en medio de ellas colgábamos nuestras arpas. Y era una señal de protesta. Cuando le pedían que cantaran, ellos sacaban las arpas y la colgaban. Y sin decir una sola palabra de alabanza, así se mantenían. Porque aquello fue fuerte para ellos. El destierro fue terrible. Los hebreos dicen todavía, un verdadero judío no olvida a Jerusalén. Cuando le preguntaron, cuando Nehemías preguntó a Hanani, uno de sus hermanos, que cómo estaba Jerusalén, estando él disfrutando de las mieles del poder en la capital invernal del imperio medo-persa llamada Susa, ellos le dijeron, los que habían escapado y los que quedaron de la cautividad están en gran dolor y afrenta y vergüenza. El muro derribado y las puertas consumidas por el fuego. En Lamentaciones capítulo 1 no puede haber una descripción más viva de la condición en que estaba el pueblo y cómo ellos reaccionaron. Y dice Jeremías en el libro de las Lamentaciones capítulo 1 versículo 1 en adelante, cómo ha quedado sola la populosa ciudad, hablando acerca de Jerusalén. La grande entre las naciones ha sido hecha tributaria, amargamente llora de día y de noche y no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Entendemos lo que significó el destierro para ellos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Ellos sabían que ese pueblo era un pueblo alegre. De repente se ha vuelto un pueblo de zombies, un pueblo de sonámbulos, un pueblo triste y cabizbajo. Nos pedían que cantáramos. Y los que nos torturaban nos pedían alegría, diciendo, cántennos algunos de los cánticos de Jerusalén. Y ellos respondían, ¿cómo cantaremos los cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me olvido, oh de ti, Jerusalén, pierda mi mano derecha su destreza, péguese mi lengua al paladar, si me acuerdo de ti, si no me acuerdo de ti. Pero esto que nosotros lo estamos viendo en forma de lamento y de diálogo, esto era una canción. ¿Qué aplicaciones prácticas nosotros encontramos? Que no hay una sola condición del alma humana que pueda impedir que el pueblo de Dios lo alabe. Estaban tristes, componían canciones tristes. Pero todas esas canciones tristes eran su forma de ellos desahogarse y hacer catarsis delante de Dios. Estaban alegres, cantaban canciones alegres. ¿Y sabes qué? Hoy está la moda de ver fulanito de tal, fulanita de tal, salmista. Todos somos salmistas. Yo no sé si usted se atrevería, pero cuando usted llegue a su casa, en la tranquilidad de la noche, escríbale un salmo al Señor y cántelo
Y si usted canta malo, no importa, cántelo bajito. Pero escríbale al Señor. Dígale en un cántico: oh Señor, no sé qué hacer con los ronquidos de este marido mío, pero apelo a tu gracia, o para que tú le quites los ronquidos o me vuelva a mí sorda a ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pero escríbalo. Parece ser que este tema va a ser el más recurrente. Todos somos salmistas, todos somos adoradores, todos somos cantantes, todos somos personas que deben rendirle alabanzas a Dios. La segunda aplicación práctica es que el día de adoración es hoy y el día de adoración es mañana. El día de adoración es pasado mañana y todos los días son días de adoración. Y no tienen que venir a día de adoración para adorar a Dios. Pueden adorar a Dios donde quiera que estén. El ascenso gradual también se hace como descenso gradual. No solamente ahora tenemos el privilegio de cantar, si fuéramos judíos, solamente subiendo al templo, porque ahora ya no existe el templo. Y ya esos salmos no se cantan, porque solamente se cantaban cuando entraban a Jerusalén e iban en dirección al templo. Pero como nosotros sabemos que Dios no habita en un templo hecho de manos, nosotros cantamos al Señor en todo tiempo, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que nunca pare la alabanza en el pueblo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra.